Pues muy buenas tardes a todos. De verdad que es un placer y pues un privilegio el estar hoy aquí. He estado como oyente en anteriores conferencias. Hoy me toca a mí tener pues el placer de que me escuchéis. Bueno, yo soy vicepresidente de la Sociedad Filatélica de Madrid, a la que pertenezco desde hace muchos años, desde el año 76. De hecho, creo que soy decano. Eh, Formo parte también de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal y pertenezco a otras asociaciones como la International Cuban Philatelic Society de Miami y la International Cuban Philatelic of America con sede en Washington. Soy una persona interesada tanto por la comunicación o por la transferencia de conocimiento, y en ese sentido dirijo la revista El Eco Filatélico, como en su día dirigí Academus o España Coleccionista, o bueno, ya en el año 77 fundé una revista que se llamaba Filatelia Joven, y después, bueno, fui responsable también de información filatélica, etcétera. Siempre me ha interesado, yo creo que más que las colecciones, el estudio en el que se basaban las colecciones. Siempre he disfrutado más con el estudio, con la investigación, con la publicación de artículos o de libros, que con la colección en sí, a pesar de que me lo paso muy bien coleccionando, sobre todo en la caza, en la labor de búsqueda de piezas, que creo que es lo más divertido. Yo creo que una vez que las tienes, ya las piezas tienen un interés muy relativo. La pieza fundamental es la que nos falta, ¿no? Y esa es la que despliega todos nuestros anhelos, nuestro deseo de atesorarla. Y la verdad es que la forma en la que está virando nuestra afición, desde la filatelia, desde el sello, ¿no?, hacia la historia postal, hacia la carta, está enriqueciendo, yo creo que enormemente, aquellos que nos lo pasamos muy bien con la investigación. De las dos últimas colecciones que he creado, yo soy bastante omnívoro, en el sentido en el que a mí me gustaría cada año poder presentar dos colecciones nuevas, cosa que algunos años he hecho. He presentado a la Exposición Filatélica Nacional dos colecciones de nuevo cuño. Este último año he presentado correspondencia con muestras desde la prefilatelia y los reinados de Isabel II a Alfonso XIII, que, como bien sabéis, es aquella correspondencia que transporta muestras de textil o de cualquier otra cosa, de azúcar o de cacao, en fin, de mil cosas. Y en ese sentido hice un estudio que he tenido la satisfacción de que se premie con medalla de oro. Y he presentado la colección más ambiciosa que yo creo que he asumido nunca, que es una colección a la que me costó mucho encontrarle un título, porque son las cartas de fraude y fuera de valija en España desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Encontré por fin un título un poco, digamos, provocador, porque pensaba incluso si podría ser descalificado o no calificado, y el título es El correo sin correos. Es, por tanto, toda esa correspondencia que circulaba al margen de la Real Renta de Correos, que, como sabéis, aparece en 1716, cuando el rey Carlos III, digamos, nacionaliza, convierte en renta de la corona el correo, y por tanto llega a acuerdos indemnizatorios con los correos mayores, al objeto de que, como digo, el correo se convierte en una renta de la corona, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza lo que denominamos como prefilatelia y las marcas prefilatélicas. Estamos hablando, por tanto, del siglo XVIII. Claro, si uno empieza a mirar hacia atrás, antes de 1716 se encuentra, pues, fundamentalmente la etapa de los correos mayores, y antes de eso la etapa de los privilegios postales. Bueno, ese mundo
que pocos en el que pocos se han adentrado, porque es un mundo con otras reglas, con otra normativa y enormemente complejo. Es un mundo que hoy tiene un nivel de conocimiento inusitado. Y eso se debe fundamentalmente a la excelente investigación que ha realizado un académico que se llama David González Corchado, y que será su discurso de ingreso en la Real Academia. Está dedicado a las cartas de fraude y fuera de valija. Y en ese mundo entré yo cuando me enamoré de los chasquis, de esas figuras tan potentes que, bueno, tengamos en cuenta que lo hispano en América conservó muy pocos elementos de lo prehispánico. Pero hubo dos instituciones, solo dos, que no solamente sobrevivieron a la conquista, al descubrimiento, a la invasión, llámese como se quiera. Uno fue la mita, o sea, la explotación de las minas de oro y plata, fundamentalmente de plata, mediante la aportación de hombres jóvenes y fuertes por parte de los curacas, de los caciques locales, y otro, mediante el sistema de encomiendas, y otro fue los chasquis. Pues son las dos únicas instituciones que son preexistentes a la América española y que continuaron al servicio, fueron puestos al servicio de la corona, en este caso al servicio del correo mayor. Un servicio en el que perdieron enormemente. Pasaron de ser los mensajeros del Inca. Como sabéis perfectamente, el incanato es una de las grandes civilizaciones prehispánicas, al punto de que con una población de entre 3.000 y 5.000 incas, ese imperio tenía más de 8 millones de almas, y ese imperio tan poderoso que de alguna forma nos hace pensar en el Imperio Romano, por sus calzadas, por el gran camino inca, el Capangñán, o por sus construcciones. Pues ese imperio, como digo, tenía el chasqui, la figura del correo del mensajero del Inca, que era una de las pocas dignidades que podían atravesar el Capangñán, que era un camino sagrado y por tanto que solo podía ser pisado o transitado por los enviados del Inca, ¿no? Pues esta figura, como digo, es una figura de una potencia extraordinaria, porque a mi juicio representa el indigenismo en América, que es el factor, o debiera ser el factor determinante, debiera ser la imagen de América, estaría, digamos, representada en el indígena, y en este caso, como digo, está vinculado, o era una figura preexistente antes de la llegada de los españoles, y que con la llegada de los españoles se puso, como digo, al servicio de la corona a través de los correos mayores. Solamente los incas los chasqui eran conocedores de los caminos, intrincados caminos que permitían acceder a cualquier punto, y por tanto se da una circunstancia extraordinaria, y es que la corona española pone en indígenas, en los chasquis, la posibilidad o la responsabilidad de hacer llegar sus órdenes, sus instrucciones, sus comunicaciones, su información hasta el último rincón de la América española. Entrasen los barcos por el puerto de La Habana o por el de Cartagena, al final eran en una buena parte los chasquis los que transportaban nada menos que el mandato, que la palabra del rey de España. Esto lo digo porque es insólito. No, ninguna otra potencia, digamos, colonial, aunque hay quien piensa que América no fue una colonia, que América fue parte del Imperio Español y tenía una estructura de virreinatos que en nada se parece a la de un general al que se envía como gobernador de una colonia, pero como digo, es el único caso de una potencia colonial en la que las órdenes del rey son conducidas y son entregadas por indígenas. Eso no existe en ninguna otra colonia, y de hecho con el doctor Wilson
González, profesor de Historia de América de la Sorbona, colombiano y por tanto neogranadino. Estamos en el empeño de estudiar efectivamente esa figura de todos los diferentes chasquis, porque tienen, como digo, un papel extraordinario de transferencia de órdenes, de instrucciones, de conocimiento a través de la carta. Y yo creo que ya me he enrollado más de la cuenta y, como digo, la figura de los chasquis hoy es de una potencia extraordinaria. Aquí vemos algunas representaciones. Como ya digo, como figuras que eran las responsables del transporte, nada menos que de la correspondencia. Como bien sabemos, no existía lenguaje escrito en la América a la que llegan los españoles y, por tanto, quien vaya a transportar la comunicación, las cartas, se convierte en una figura esencial, ¿no? Hay una iconografía sobre los chasquis que en Europa no la conocemos, pero en algunos países de América obviamente son personajes muy populares. Aquí vemos algunos de los monumentos dedicados a la figura de los chasquis, tanto en Perú, Bolivia, Ecuador, etc., ¿no? Son también motivo de obras literarias de todo tipo, desde el cuento infantil hasta la novela o el ensayo histórico. Han sido también motivos pictóricos de todo orden, desde dibujos, videojuegos, bueno, pintura, arte de toda especie. Tienen una gran representación también en la música, al igual que en la escultura. En el cine hay películas, documentales, etcétera, sobre chasquis, algunos de ellos disponibles actualmente en los canales que nos ofrecen este tipo de documentales. El muralismo también ha tomado el chasqui como protagonista, al igual que las revistas. Hay muchas revistas cuya cabecera es el chasqui. Ilustraciones para la práctica de deporte, sobre todo las vinculadas con la carrera, los correístas, y por supuesto en la gastronomía local, restaurantes, viajes, incluso para los juegos o videojuegos, en el mundo de la comunicación, porque de hecho es lo que son, ¿no? Y se han hecho montones de exposiciones, cómics, y como digo, hay mucha iconografía vinculada a la figura de los chasquis, así como bebidas y comida, etc. Digo esto porque claro, es importante ver que estamos ante una figura enormemente popular, con una potencia y una vigencia enorme. Depende, claro, no es lo mismo hablar de chasquis en el Perú que hablar de chasquis en Chile, aunque, como bien sabemos, desde la Capitanía General de Chiloé hasta el Virreinato del Río de la Plata, por el sur, el gran camino Inca, el Capagnán, llegaba hasta el departamento de Nariño, actual, hasta Los Pastos, lo que sería el Virreinato de Nueva Granada, pasando, como bien sabemos, por el del Perú, etc. Y bueno, los sellos también han tenido o han reflejado la figura de los chasquis. Como digo, si planteamos el tema de los virreinatos, en este caso los chasquis afectan al virreinato, los que nos interesan a nosotros, al virreinato del Perú, del que dependió en un tiempo el virreinato de Nueva Granada, en la época en la que se rebajó a Capitanía General. Después se restituyó al virrey por parte de la corona, y, como digo, aquí tenemos a la izquierda, como bien sabemos, lo que sería el Imperio Inca, de una forma muy esquemática, y a la derecha los demás virreinatos para que nos orientemos, aunque seguro que con el público que hay, fundamentalmente iberoamericano, pues este comentario, esta aclaración es innecesaria, ¿no?
hay muchos tipos de chasquis. Aunque estemos hablando del chasqui al servicio del Inca, hay otros como el gorenqueque, que es el pájaro mágico en las tradiciones orales, el picaflor de oro, el mensajero de los dioses en la iconografía mexica. Después tenemos a la izquierda el dios Painán, del que sale el Painani, ¿no? Que es el pequeño corredor que era el mensajero inca que nos encontramos en iconografía de la época de Cortés. Aquí tenemos, bueno, la época que refleja la época de Cortés, ¿no? Aquí tenemos el Painani, que sería el mensajero del imperio azteca, al que vemos detrás de Cortés a caballo con una carta. Bien sabemos a través de las primeras, o sea, de las crónicas iniciales, desde la historia verdadera de la conquista de Nueva España hasta otras, pues la importancia que era enviar la carta antes de llegar al territorio a ocupar, comunicando en nombre del rey, que efectivamente se tomaba posesión. Me imagino que, podemos imaginar que los pobladores indígenas locales que no tenían, digamos, una comunicación escrita, pues iban a hacer muy poco aprovechamiento, ¿no? Pero era más bien el cumplimiento de un mandato legal. Pues eso decíamos, ¿no? Que la carencia del lenguaje escrito exigía a los mensajeros de las culturas prehispánicas recurrir a la transmisión oral de los mensajes, que siempre a todos nos encanta ver que está representada mediante volutas, ¿no? Que salen de la boca al hablar, ¿no? Es una forma de representación iconográfica que tiene un punto naif, pero que es es sumamente gráfica, ¿no? Y muy atractiva. Tenemos a los mochicas y efectivamente la representación del mensajero simbolizado en un colibrí que aparece en Ceramios Moches, y también es muy frecuente la representación de mensajeros a la carrera, ¿no? Estamos hablando de figuras en las que se mezcla lo mítico con lo real, y como decía, la figura de los chasquis llega hasta el sur, hasta la parte sur del Capangñán, mediante los chasqueros o chasquis que existen tanto en Chiloé, en la Capitanía General de Chiloé, lo que hoy es Santiago de Chile, como en el Virreinato del Mar del Plata, la actual Gran Buenos Aires, ¿no? En el caso del chasqui argentino, digamos, tiene la peculiaridad de que es el único que se representa montado a caballo, ¿no? Bien es cierto que esa iconografía, esas imágenes son ya muy posteriores, no son del siglo XVI, XVII, son más bien del siglo XIX, ¿no? Bueno, al chasqui al que nos referimos es a este, al que representa Felipe Guamán Poma de Ayala, que junto con el Inca, Garcilaso de la Vega, como bien sabéis, son dos cronistas concebidos como primeras fuentes, como fuentes, digamos, coetáneas de los primeros siglos o del primer siglo del descubrimiento, y que además están a caballo entre la civilización preexistente, entre los incas y la América española. Bien es cierto que en algunos casos se les atribuye cierta capacidad, o sea, de ensoñación o de fabulación, ¿no? de la cultura incaica, pero son, como digo, unas referencias extraordinarias, porque nos permiten incluso visualizar, ¿verdad?, cómo eran aquellos míticos personajes. Habría que hablar, por tanto, de un chasqui prehispánico, que sería este con el que nos encontramos aquí. El chasqui prehispánico transportaba, había dos tipos, pero bueno, uno de ellos transportaba, casi un mito, ¿no? Pero un tipo de caracol que era del gusto del Inca, y mediante un sistema de relevos conseguía hacer llegar el caracol, digamos, fresco hasta el Cusco, ¿no? Para ello necesitaba hacer un tránsito
recorrer una distancia muy larga, y esa distancia era recorrida mediante un sistema de relevos. Aquí tenemos, la iconografía lo representa, pues está tocando el pututu. El pututu es una caracola marina que avisa de la llegada del chasqui para que el relevo se apreste y, por tanto, coja el recaudo, el recado. Recordemos que al no haber lenguaje escrito, la comunicación es oral, y por tanto lo que se transmite es un recado, generalmente corto, que va cediéndose de relevo en relevo. Las mercancías se transportaban en una especie de pasiega, es un atado, una manta a la espalda con un atado que permitía efectivamente transportar mercancías. Llevaba sobre la cabeza signos de su dignidad, y transportaba desde la guaraca a la porra, con la que se defendía de las fieras, así como la coca con la que al parecer se estimulaba durante sus carreras, y otros elementos esenciales, ¿no? La obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, como digo, es extraordinaria, seguro que todos la conocéis, pero realmente su iconografía permite tener una visión de lo que fue tanto el incanato como la América española, y en esa visión, como digo, los chasquis tienen un papel fundamental, ¿no? Estas imágenes de la crueldad, del adoctrinamiento por parte de los religiosos españoles, son realmente, aún hoy te estremecen, ¿no? Y bueno, aquí tenemos efectivamente el Capac Ñan, que como antes comentábamos, partiendo del Cusco tiene dos rutas, una ruta digamos de costa, y otra ruta de montaña, ¿no? Que es en la que los chasquis tienen un papel fundamental al ser privilegiados conocedores de los caminos, de las veredas, de las formas de llegar, ¿no? En un territorio especialmente agreste y de una enorme dureza para el transporte. Como vemos, el Capac Ñan efectivamente llega por la parte norte hasta Pasto, o los Pastos, en la actual Colombia, entonces Virreinato de Nueva Granada, Ecuador, ¿no? Lo que sería efectivamente Perú, con el Cusco como centro en la etapa prehispánica, después en la hispánica con la ciudad de los Reyes, Lima, Bolivia, y por abajo, como vemos, llegaría hasta Santiago, el actual Santiago y el actual Buenos Aires. Es una figura extraordinaria, es una imagen extraordinaria la del Capac Ñan. Yo, a través del CIMEN, de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, que presido hace más de 25 años, estoy impulsando la recuperación del Gran Camino Inca como una... A ver, siempre es muy conveniente basarse en ejemplos, ¿no? Pues Capac Ñan sería América lo que es el Camino de Santiago, al norte, al sur de Europa, ¿eh? Es un camino con componentes sagrados, como era la componente religiosa del Camino de Santiago. La figura, la cara del Capac Ñan es el chasqui, de la misma forma que lo es el apóstol en el Camino de Santiago, y como digo, tiene una potencialidad desde el punto de vista de producto turístico multidestino excepcional, ¿no? Porque además no se trata de hacerlo completo. Bien sabéis que aquí en el Camino de Santiago no todo el mundo lo hace entero, ni mucho menos, ¿no? Se pueden hacer diferentes tramos, y eso permite que cada país su parte de camino de Capac Ñan, de Gran Camino Inca, lo pueda poner lo pueda explotar desde el punto de vista turístico. Esta es una idea que tuve ocasión de exponerle a Su Majestad el Rey, y que con los ministros de Turismo de Iberoamérica venimos trabajando. De hecho, ahora los días 24, 25 y 26 de mayo
tendré el privilegio de ir como profesor a la Universidad de Harvard, a Boston, Massachusetts, y para un curso del que soy artífice, dedicado al español, a la lengua española, y bueno, junto con Harvard University y con la Universidad Complutense de Madrid, que es una universidad enorme, que tiene 15.000 profesores y 80.000 alumnos. Pues como digo, vamos a hacer un curso de 3 días dedicado al español, en el cual efectivamente la figura del chasqui, del Capanyang, va a estar muy presente, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen de Jung y el correo perdido, que es una representación hermosísima de la figura del chasqui. Ahí lo vemos con su guaraca, con la bolsa conteniendo la coca, la hoja de coca, y con otros elementos. En este caso, una cosa muy inusual, un chasqui de noche, ¿no? Es una imagen que me cedió en su día Darío Díez Vélez, el actual presidente, si no me equivoco, del Club Filatélico de Bogotá, con el que tuve el placer de hermanar a la Sociedad Filatélica de Madrid. Esa fue una iniciativa mía que llevamos a cabo con las exposiciones bogotano-madrileñas, celebradas tanto en la sede de la Academia Colombiana de Historia como en la Real Casa de la Moneda, en la Fábrica Nacional de Moneda de España. Es una iniciativa de la que me siento particularmente orgulloso. Bueno, la figura del chasqui lo vemos aquí en la parte inferior, abajo a la izquierda, llega a la carrera, ¿no? Esta es una representación de lo más sugerente, ¿no? Ahí vemos arriba a la izquierda, vemos la figura del quipucamayo. El quipucamayo es el lector del quipu, del cual hablaremos ahora, y seguro que también, insisto, estoy hablando entre iniciados, por tanto, lo único que hago es recordar lo que ustedes ya saben, y lo hago con sumo gusto. Hay, como digo, muchísima iconografía del Correón Inca. Aquí tenemos 3 imágenes que nos permiten recrear su figura. Después, bueno, otra parte fundamental, como digo, es la de los tambos o los chasquihuasi. El tambo era, digamos, una posada, ¿no?, donde se podía comer, se refrescaba las caballerías y se podía incluso dormir. Era por tanto una relativamente grande, pero después donde aguardaban los chasquis para hacer el relevo, para relevar al que traía el recaudo en la época prehispánica o la carta en la época española. Esos se denominaban chasquihuasi, eran mucho más pequeños y tenían capacidad, como digo, exclusivamente para albergar a aquellos chasquis que se ocupaban de los relevos en la carrera, la carrera de relevos que permitía o que aseguraba la transmisión de información con una gran celeridad. Es originalísima la figura del pututu, que sería, digamos, sustituido por la corneta, que usan los chasquis en la época de los correos mayores, y que se parecen, pues, a la que tocaban los postillones, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de los pututus. Bueno, la figura del quipucamayo, que en algunos casos se han confundido con el chasquis, no tiene nada que ver. Por lo general, los chasquis, claro, no tenían por qué saber leer el quipu. Lo que hacían fundamentalmente era transportar el quipu, cuya lectura correspondía al quipucamayo, ¿no? Bueno, contra lo que algunos plantean, no era una calculadora. La calculadora en el incanato era la yupana, que la tenemos aquí representada en esta imagen de Guamán Poma, justo en la parte inferior izquierda. Ahí tenemos una yupana, era la calculadora del incanato. En el caso del quipu, el quipu era más bien un sistema de almacenamiento de información. Hoy lo llamaríamos una base de datos, rudimentaria, pero extraordinaria. Como digo, la lectura del quipu era algo que correspondía exclusivamente al quipucamayo. Y bueno, pues el quipu es muy complejo, ¿no?
profesor Harton de Harvard hizo un estudio muy amplio sobre los quipus y hay muchísima tela que cortar aquí. Pero bueno, simplificando, el quipu fundamentalmente es una cuerda horizontal de la que penden cuerdas verticales. Esas cuerdas verticales tienen unos nudos, de hecho quipu significa nudo en quechua, unos nudos múltiples. En función de esos nudos estableceríamos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, los millares estarían arriba, los centenares abajo, las decenas y las unidades. Bueno, eso permitiría, insisto, hacer un inventario sobre todo para inventariar mantas, animales, en fin, bienes, ¿no? Sería, por tanto, el control de almacén, ¿no? que se tendrían en las colcas, en los almacenes de grano o de tal, un sistema de control de almacenaje y, por tanto, sería una base de datos numérica, ¿eh? Digo por simplificar, porque después hay quipus de toda especie, hay quipus de carácter mágico con elementos en color, en fin, hay 1000 opciones y es más lo que se ignora que lo que se sabe, ¿no? Aquí tenemos, en función no solamente de los colores, de las torsiones, ¿no? Se les atribuyen unas funciones, dicen que hay quipus que tienen capacidad para transferir información de carácter no numérico, de carácter histórico de los orígenes y tal, pero, insisto, eso no está todavía probado. Lo que sí sabemos es que hay quipus como este, quipus que tienen 586 cuerdas, con 8 sectores de 10 conjuntos de cuerdas cada uno y 13 niveles de información que almacenan potencialmente más de 15.000 datos, ¿no? Aquí vemos a Gary Harton de Harvard con un pequeño quipu. Resulta curioso porque al parecer, en fin, generó tales conflictos el quipu entre los españoles y los indígenas, que claro, cuando los españoles pretendían adueñarse de aquello que no les correspondía, pues se encontraban con que sistemáticamente llegaba el quipu camayo, que era capaz de indicar con precisión absoluta cuántas cabezas de ganado o cuántas mantas o cuántos enseres estaban en ese almacén, ¿verdad? O fueron sustraídos a tal indígena o a tal curaca, al punto en el que los españoles empezaron a perder pleitos. Los españoles empezaron a perder pleitos frente a los indígenas, ¿no? Eso llevó a que el quipu se convirtiera en un problema para los intereses de algunos o de muchos españoles. Santo Toribio de Mogroviejo, que fue el obispo de Santa Fe, que lo vemos bautizando a un indígena, expresó o contribuyó a algo que está considerado casi como una leyenda, que sería la excomunión del quipu, ¿no? Quizás era un paso, el condenar al quipu era un paso que facilitaría una de las mayores atrocidades que se han cometido en la América hispana, que fue la quema, al parecer por orden del virrey, la quema del almacén de quipus del Cusco, que equivaldría, ¿verdad?, a los incendios de la biblioteca de Alejandría o de tantos otros horrores, que eran los que aplicaban los imperios dominantes sobre las poblaciones dominadas, ¿no? En la medida en la que pudiera eliminarse esa cultura y sobre esa instaurar la nueva, la cultura del dominante, pues era un paso habitual y, bueno, de alguna forma lo continúa siendo, ¿no? Pero no deja de reflejar un horror porque efectivamente nos prohíbe, nos impide acceder a un conocimiento que si probablemente el gran archivo de quipus del Cusco no hubiera sido pasto de las llamas, pues nos podría aportar hoy o en el futuro una información muy interesante, ¿no? De lo que vamos a hablar o de lo que estamos hablando, es en una parte del nuevo reino de Granada, o virreinato de Nueva Granada, inicialmente llamado Castilla del Oro. Este es un plano que me regaló
la viuda de Dieter, aquí presente, Gloria, que era de Dieter, ese coloreado, esa ilustración a mano es suya, ¿no? Y ahí vemos efectivamente la denominación originaria del virreinato, que era Castilla del Oro. Bueno, este es el otro chasqui, el chasqui cristianizado, que ya porta una cruz en la frente, una enseña de tafetán blanco, que depende de esa cruz, que da efectivamente una idea exacta de su dignidad. En lugar de tocar el tututu, toca una trompeta, una corneta, más bien. Como vemos, lleva lo que alguien llegaba a plantear que era donde llevaba las cartas, ¿no? Esa bolsa de lana que está enredada en su muñeca, lo que transporta son las hojas de coca, esenciales, como bien sabemos, para combatir el mal de las alturas. Ese texto que casi no se lee pone despacho de Su Majestad el Rey. Y bueno, y como siempre va con un palo, una vara para ahuyentar a las fieras, un perro de ayuda, como sabemos los perros fueron llevados a América por los españoles, y eran, como sabemos, hijos de curacas, hombres jóvenes, fuertes, especialmente adiestrados para esa función y de la máxima confianza. Además eran castigados muy severamente en caso de que incumplieran su función, se les castigaba quebrándoles las piernas, ¿no? Privándoles de su principal función, que era la de corredores o correones. Bueno, como sabemos, es Isabel de Castilla la que descubre América, o la que financia el descubrimiento de América, y en este caso fue su marido, ya viudo, Fernando de Aragón, quien a su cronista de cabecera, a Lorenzo Galite de Carvajal, le otorga el título de Correo Mayor de Indias, que fue otorgada por la reina Juana, pero como bien sabemos, reinó tutelada por su padre, ¿no? Juana la Loca, en conocimiento, digamos, popular, ¿no? Chasqui viene del quechua, el término se mantuvo como un vocablo genérico para denominar a los mensajeros y propios, aunque además de indígenas fuesen españoles pobres, mestizos, mulatos o negros libres los que transportaban la correspondencia, pero de alguna forma chasqui acabó siendo un término genérico, ¿no? Como hoy, si hablamos de Danone, estamos hablando del yogur, hay términos, o si hablamos de una bebida de cola, es Coca-Cola, ¿no? Pues yo creo que de alguna forma la denominación chasqui acabó abarcando, como digo, a españoles pobres, a mestizos, a mulatos, a negros libertos, y perduró hasta la independencia, ¿no? de Perú, de Colombia y de las nuevas repúblicas. Según el Inca Garcilaso de la Vega, hijo, como sabemos, de un capitán español y de una princesa inca, una fusión increíble, ¿no? Chasqui llamaban a los correos que había puestos por los caminos para llevar con brevedad los mandatos del rey y traerle las nuevas y avisos que por sus reinos y provincias, lejos o cerca, hubiese de importancia. Llamáronles chasquis, que quiere decir trocar o dar y tomar, que es lo mismo, porque trocaban y daban y tomaban de uno en otro los recados que llevaba. También Juan de Acosta, en su Historia Natural y Moral de las Indias, estamos hablando efectivamente del siglo XVI, habla de correos y postas, tenía gran servicio el Inca en todo su reino. Llamabanle chasquis, que eran los que llevaban los mandatos a los gobernadores y traían avisos de ellos a la corte. Estaban estos chasquis puestos en cada topo, es una medida itineraria usada entre los indios de América del Sur, que es legua y media en 2 casillas, donde estaban 4 indios. Esos serían los chasquihuasis a los que hacíamos antes referencia. Los chasquis se proveían y mudaban por meses de cada comarca y corrían con el recaudo que se les daba a toda furia, me encanta esa expresión, correr a toda furia, ¿no? Hasta darlo a otro chasqui, que siempre estaban apercibidos y en vela los que había de correr. En cuanto a la cantidad de chasquis, hay 2 referencias. Yo he encontrado 2. Una que aparece en una real cédula de
Felipe II, en el que cuantificaba el número de mensajeros indios de 500 a 600. Y de Juan de Velasco, cronista, que hablaba de más de 1000 chasquis. Bueno, los galitos de Carvajal, tanto la condesa del Puerto y del Castillejo, que después, en fin, sería también Correa Mayor, me encanta la iconografía, porque es un lenguaje inclusivo muy curioso, es Correa Mayor, es como aparece su nombramiento, ¿no? Exigieron la restitución del monopolio del correo en Nueva Granada, que había establecido el virrey, hasta efectivamente que Carlos III lo reincorpora, como hemos dicho, ahí está mal la fecha, 1716. Bien es cierto que en el caso de América fue con posterioridad, con lo cual la fecha sí que será correcta. Lo que sí que nos encontramos es con la figura del correo mayor, que llega efectivamente, se instala en la ciudad de los Reyes, en Lima. Hoy todavía existe la calle del Correo Mayor y el Chasqui y tal, en la antigua ciudad colonial de el Cusco, pero como digo, se instala, y por alguna razón, por alguna razón no, por la despoblación en la que estaba la Nueva Granada, no impondría allí su sistema de correo, y dejaría que allí los chasquis camparan a sus anchas, ¿no? Y por eso tenemos ese tipo de cartas, pero eso lo comentamos más adelante. Bueno, la conducción de cartas fuera de valija fue objeto de una persecución extraordinaria. De hecho, existen anuncios, yo tengo los originales o sea, pregones que se leían a usanza de guerra, como siempre el domingo a la salida de la misa principal. Era el momento en el que se reunía la mayor cantidad de población, se hacían siempre en las plazas mayores, y ahí, como digo, se leían los pregones. Y en este sentido, Carlos V estableció en 1518 una sanción de 10.000 maravedíes, una fortuna, y en caso de reincidencia, la incautación de los bienes del infractor y la prisión para el chasqui. Esto venía a penar la conducción de cartas entre poblaciones que tuvieran esta feta, un teniente del Correo Mayor de Indias, porque se toleraba que se pudieran efectivamente conducir cartas entre aquellas poblaciones que no tuvieran esta feta, pero aquellas que la tuvieran, en el caso en el que no se pagase la matrícula al Correo Mayor, o sea, un chasqui podía transportar de forma privada una carta, pero debía obligatoriamente de pasar por la oficina del Correo Mayor o de su teniente a abonar la matrícula correspondiente. Entonces, una vez que paga la tasa, sí puede transportarla, pero el conducirla sin el pago de la tasa era lo que llevaba, como digo, a unas sanciones que eran... ha habido diferentes formas, pero lo más común era que primero hubiera una fuerte sanción económica, y en caso de reincidencia se planteaba que todas las posesiones del infractor, o sea, de aquel que mandaba el chasqui, fueran incautadas y se repartieran en tercias partes. Una parte era para el Correo Mayor, otro tercio era para el juez que instruía la causa, para el juzgado que instruía la causa, y una tercera parte era para el delator, aquel que señalaba el incumplimiento de la norma, ¿no? En el caso de los chasquis, que por lo general carecían de bienes, eran condenados a recibir penas de castigo corporal y de prisión. Bueno, si hablamos de chasquis en el Virreinato de Nueva Granada, es imposible referirse a los silleteros antioqueños o a los vaquianos, que transportaban a lomo de indio tanto a personas como los fardos del correo, ¿no? Aquí tenemos una escena cotidiana de la vida de Nueva Granada, donde la figura del chasquis, ya sea porteando personas, ya sea con mercancías, aparecen en este caso en el siglo XIX, y con la explosión de los viajeros románticos. Vemos también en mensajeros indígenas
en este grabado que representa la ciudad de Bogotá. Bueno, estas son las principales carreras del correo del Virreinato de Nueva Granada. Este es un plano de Jesús Icha, incluida en su obra Historia Austral del Perú. Y efectivamente hay que entender que una parte de los chasquis fueron puestos al servicio de la corona a través de los correos del Correo Mayor de Indias y por tanto no existían, o sea, no figuraban porque eran un subempleado, ¿no? Y otra cosa es efectivamente la figura del chasqui ocupándose de la conducción de la correspondencia, bien cometiendo un fraude al monopolio que el rey de España había otorgado al correo mayor, bien simplemente supliendo una carencia. Bien sabemos que el Correo Mayor de Indias se desinteresa por los territorios neogranadinos, primero porque eran unos territorios bastante despoblados y por tanto desde el punto de vista del negocio pues el implantar un sistema postal debía de no ser negocio, ¿no? Y eso llevó a que efectivamente, como antes apuntábamos, los chasquis camparan a sus anchas en el Virreinato de Nueva Granada. De hecho, salvo que alguien me corrija aquí, y me encantaría que así fuera, solo existen cartas con la mención de chasqui en la cubierta, fundamentalmente en el margen inferior izquierdo, pero no solo, pero del Virreinato de Nueva Granada. No existen del Perú porque en el Perú es de imaginar que el chasqui estaba ahí de forma inequívoca puesta al servicio del correo mayor y en modo alguno iba a tener ningún tipo de protagonismo, ¿no? Otra cosa, como digo, es lo que ocurría en el Virreinato de la Nueva Granada. Y bueno, incluso ya cuando llegan las independencias, las repúblicas, la conducción del correo se hace siempre acompañados de chasquis, que eran los que llevaban parte del correo para entregarlos en las poblaciones, digamos, limítrofes, donde no tenía sentido porque solamente había que llevar algunas cartas que se desviara el correo, la carrera del correo, ¿no? Lo vemos a lomo de mula, como siempre, con las cajas cerradas, con candados y llaves, que no se aprecian, pero donde se transportaba el correo. Al igual que en España, que en la península, quiero decir, o que en Europa, la figura del arriero fue fundamental. Sabemos que en el Alto Medievo, en la Alta Edad Media, la aplicación de un cristianismo originario, ortodoxo, llevó a la criminalización del comercio y, por tanto, a pensar que el dinero era indigno y, por tanto, quien lo acumulaba también, de alguna forma, el comercio era un delito y el comerciante un delincuente, ¿no? Esa interpretación original del Sermón de la Montaña, ¿no? Los primeros eran los últimos, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que un camello por el ojo de una aguja. Ese sustento, ese sustrato del cristianismo originario, que de alguna forma alimentó o dio, como digo, sustento al comunismo, a esa otra religión, o a ese otro sustituto de la religión, y perdón por irme tan lejos y meterme en este jardín, pero en cualquier caso, la figura de los arrieros era fundamental porque eran los que transportaban el comercio, los enseres y por tanto los que mantenían la comunicación. Al cerrarse en la Alta Edad Media las aldeas, los pueblos, las poblaciones, al anegarse las veredas, al dejar de transitarse los caminos, al margen de generar un atraso, de acabar con el comercio, de propiciar unas hambrunas excepcionales, etcétera, de darle un poder omnímodo a los aristócratas o a los condes, a los señores feudales de la época,
pues acaba con una figura fundamental que es la del arriero, que a su vez también transporta correspondencia. Además, los arrieros son muy rentables, porque buena parte de la correspondencia que se transportaba en la América hispana tenía que ver con el envío de correspondencia judicial, correspondencia que en algunos casos abultaba mucho, era pesada, y por tanto la figura del arriero era estupenda porque permitía ese transporte de una forma más barata. El arriero cobraba menos porque conducía esos pliegos junto con los objetos con los que comerciaba, ¿no? También la figura de los chasquis la vemos referida a los que transportaban los minerales extraídos de las minas de plata y de oro. Ese porteador también era denominado chasqui. Bueno, ya sabíamos, ahora sabemos un poco más de qué van esto de los chasquis. Hay un libro, de hecho, que acabo de publicar. Aquí está. ¿Qué es esto? Este es un libro de casi 400 páginas con una enorme iconografía. O sea, la idea es que fuera un libro muy ilustrado que permitiese, digamos, paladear o conocer esta figura de una forma visual. En este libro se recoge una parte de lo que aquí se cuenta, ¿no? Pero, bueno, ya digo, una vez reconocida la figura del chasqui, vamos a hablar, si os parece bien, de cartas conducidas por los chasquis. Digo, a mí me entusiasman las cartas fuera de valija y las cartas de fraude. Esta colección, el correo sin correos, que presenté a la Exposición Filatélica Nacional por primera vez, se quedó al punto del oro grande, lo cual, bueno, para estrenarse no está mal. Y la presenté en 5 cuadros y este año se presentará en 8 cuadros. Estamos hablando de un tipo de correo, marcas que se consideraban las primeras marcas de los correos mayores, del correo mayor general de España y del de Madrid, no del correo mayor de Indias, que tiene esas cartas. Yo al único que le he visto cartas excepcionales del correo mayor es a Ponce, que nos acompaña hoy aquí. Pero como digo, este correo sin correos es el que a mí más me interesa, entre otras cosas porque en determinadas épocas, ahora estamos hablando aquí de principios del siglo XVII, ¿no? Pero efectivamente en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XV, es mucha más la correspondencia que era transportada al margen del correo que la que era transportada por el correo, entre comillas, porque en esa época no existía el correo, no era la época de los privilegios postales, y por tanto, si hablamos de correo, ¿no? Hablamos, digamos, de aquel que tenía la concesión o la exclusiva o el monopolio del transporte de correspondencia, que en el caso de América era el correo mayor de Indias o sus tenientes. Esta es una carta de 1615 que está conducida por un chasqui, por un propio eclesiástico, va de Santa Fe a Vélez, y es de las más antiguas. Bueno, todas las cartas que aquí se muestran son de mi colección. Hay un gran coleccionista paisa de Medellín, Jorge Alberto Arbeláez, que tiene un contingente de cartas de chasquis importante, y fuera de eso muy poco más que yo sepa. Ojalá hoy me entere aquí de más cosas, seguro que sí. En este caso esta es una colección de Hugo Weigel, el que fue presidente del Club Filatélico de Bogotá, y que fue, por cierto, a quien le propuse en la sede del club el hermanamiento con la Sociedad Filatélica de Madrid, que finalmente celebramos de una forma solemne y entrañable. Bueno, aquí vemos una carta de 1731 que en el margen inferior izquierda, que como bien sabemos es donde se anotaban las inscripciones de carácter, digamos, de encaminamiento o postal, aunque sea un poco pronto para hablar del término postal, sobre todo en este tipo de cartas, donde vemos la utilización del término con chasqui, una inscripción manuscrita. Este va de la Villa de Leiva a la del Socorro, y bueno, es una entrega muy rápida, ¿no? Porque se consigna la fecha de llegada, el 19 de junio,
y es que salió el 18. Entonces, 150 kilómetros transportados, o el equivalente a 30 leguas. Otra cosa es la denominación, o sea, ¿qué era una legua? Pues incluso sobre eso es muy difícil llegar a un dato cierto. O sea, hay estudios académicos muy profundos en los que al final la conclusión es que no se puede hablar de una distancia exacta en cuanto a la legua, porque esa denominación en la América hispana en el siglo XVII, XVIII no era ni mucho menos la que después tuvimos. Pero bueno, sin entrar en mayores consideraciones, 150 kilómetros o más o menos 30 leguas recorridas en apenas 2 días, en menos de 2 días, efectivamente no era factible. De ahí que pues aquí tengamos una carta que efectivamente, si no fue conducida mediante el sistema de relevos, en fin, no habría podido llegar a su destino en ese plazo tan corto, ¿no? Esta es una carta de 1771, va de Santa Fe a Pinzón, es una carta icónica, probablemente sea la carta más bonita conducida por Chasquis, con la mención de Conchasqui en la cubierta. Sabemos que hay bastantes cartas, entre comillas, lo de bastante. Yo he ido comprando todas las que ponía, todas, tengo casi un centenar. No de cartas en las que se hace la mención de Conchasqui en la cubierta, porque de esas no llega a la treintena, sino de cartas que efectivamente fueron conducidas fuera de valija en esta época y por tanto pudieron ser portadas por Chasquis, o insisto, por esa denominación de Chasquis que incluía, como antes apuntábamos, a españoles pobres, a negros esclavos libertos, etc. Aquí vemos la mención de Conchasqui en el texto, lo vemos en la parte inferior, justo en las 2 líneas que hay abajo, la recomendación de la carta de Suárez, luego nomás la remití, Conchasqui. Aquí una denominación especialmente curiosa. Esta es una carta que va hasta Vélez y que tiene la inscripción manuscrita con don Francisco Franco, curioso, se la prestó al Chasqui, ¿no? Otra relativa al pago, al pago del Chasqui. Ya veremos que una cosa era pagar al Chasqui, pero claro, el Chasqui podía cobrar y podía pagar, abonar la matrícula en la estafeta del teniente del correo mayor, con lo cual si no quiere hacerlo llegar a través de una carrera del correo y quiere hacerlo llegar de forma, en fin, expresa, entregada en mano por un propio, pues digo, en el caso en el que se incumpla el pago de la matrícula, pues es una carta de fraude. En el caso en el que no, pues es una carta que costaría un dineral, porque habría que pagar por partida doble a cambio de la exclusividad de la entrega por la persona que la llevara. En este caso, como vemos, es una carta de Tunja a Vélez con la leyenda manuscrita pague Chasqui, ¿no? Es la única alusión conocida en la cubierta de una carta al pago del Chasqui. Otra cosa es que el Chasqui lo que llevase fuera encomiendas, que eso también. Bien sabemos que aparte de la correspondencia están las encomiendas. De hecho, en el pleito que plantea la condesa de Castillejo, Correa Mayor, a la corona, cuando reclama el monopolio al que tiene derecho en el correo en el virreinato de Nueva Granada, y se plantea un pleito. Fueron como 20 años de pleito. Bueno, y los pleitos duran, estos de tal envergadura, tanto tiempo más, ¿no? No era tanto comparado con lo que se retrasa un pleito de envergadura hoy. Pues en ese pleito contra la corona, que gana la condesa de Castillejo, o sea, que gana el Correo Mayor de Indias al monarca, pues, en fin, es un pleito interesantísimo. Sin embargo, lo que no gana es las encomiendas. También reclaman el monopolio sobre la encomienda, y ahí le deja claro, se lo dejó claro al Consejo de Indias, que una cosa es el transporte de la correspondencia, en el que efectivamente tienen una concesión ad eternum para él y sus herederos de las Indias
descubiertas y por descubrir a favor de los Galíndez de Carvajal, y otra cosa son las encomiendas, las cuales no tienen ninguna concesión, y eso queda fuera de la indemnización que paga, que abona la corona al correo mayor. Por eso digo que una cosa, como bien sabemos, son las encomiendas y otra el transporte de correspondencia. Encomiendas que podían ser efectivamente transporte de oro, transporte de moneda dineraria o de cualquier otra cosa, de una manta o de cualquier otro instrumento. Ahora aquí tenemos una mención al chasqui en el interior de la carta. Aquí también una alusión al pago de chasqui en el margen inferior izquierdo del interior del sobrescrito. Le pagué al chasqui. Aquí tenemos otras menciones. En el caso de la carta fuera de valija vemos una curiosa mención en el margen inferior izquierdo, en el que queremos leer una contracción de la palabra chasqui. En la parte de arriba, efectivamente, vemos la anotación remitida por esta con su mismo conductor, 25 pesos de plata, que alude efectivamente a lo que antes apuntábamos, a una encomienda, en este caso a 25 pesos de plata. Aquí tenemos en una data, en el propio sobrescrito, en la parte de atrás y tal, donde aparece una data de archivo judicial sobre la carta recibida el 25 de agosto, tras 20 días de trayecto a pie, con la indicación de que el envío se realizó mediante chasqui, 1770. Hay otra denominación que es la de chasque, que una parte se utiliza más en la parte sur del Capañán, se utiliza más en el virreinato del Río de la Plata y en la Capitanía General de Chiloé. También se habla de chasqueros. También se utiliza la palabra chasque para aludir a la ruta que cubría el chasqui. O sea, por tanto, hay una aplicación, digamos, polivalente del término chasque, que en este caso cabe interpretar como un sinónimo de chasqui. Aquí tenemos otra carta con esa misma denominación. Esta va de Bucaramanga a Girón. La carta está dirigida al padre general de menores de Girón, al igual que otras que fueron remitidas a alcaldes mayores, a justicias, a priores de conventos, demostrando el uso de los chasquis por parte de las autoridades para la conducción de correspondencia, ante la inexistencia de una organización postal a cargo de los correos mayores de Indias en el nuevo reino o virreinato de Nueva Granada. Y como digo, es hasta donde yo sé, yo encantado de aprender, seguro que de aquí me voy aprendiendo más, adquiriendo más conocimiento del que transmita, pero hasta donde yo sé, el término chasqui incluido en la cubierta de un sobrescrito en la América española solamente aparece en cartas del virreinato de Nueva Granada. Aquí tenemos una alusión, esta también es una carta de mi propiedad, no sé si fue esta, creo que sí, una que me facilitó mi amigo Manuel Arango. Me la facilitó, me la cedió a un precio estupendo y yo se lo agradecí enormemente por el interés y por el precio que me hizo, ambas cosas. Y aquí vemos efectivamente la mención son 300 pesos, los 200 pesos y 6 reales a doña Isabel de Saavedra, chasqui. Aquí tenemos efectivamente una alusión, la detención del chasqui o del chasque hasta recibir la respuesta que iba a trasladar al remitente era una práctica habitual. En este caso, en la carta, que dice, esta es la única carta conocida transportada por chasqui hasta Santa Fe en manos privadas. Existen 2 cartas en el Archivo General de la Nación en Bogotá. Gracias al Archivo General de la Nación de Bogotá y sobre todo a Manolo Arango podemos tener en sus excelentes estudios sobre la prefilatelia, aunque esto ya digo, yo creo que tiene más que ver con la prehistorifilatelia, ¿no? La prehistoria de la prefilatelia, nos encontramos con una serie de cartas que, bueno, que no están al alcance de manos privadas, pero sí están sobre todo en el Archivo General de la Nación de Bogotá, y es extraordinaria la investigación que en este sentido ha hecho y ha aportado, ¿no?
Bueno, esta es interesantísima, ¿no? Esta es una carta de 1746 conducida por Chasqui de Vélez a Chiritaqué, y perdonadme si los acentos no los pongo en su sitio. A veces me dicen, pero hombre, es que no sabes pronunciar bien en la población. Digo, sí, es una pena. Pero bueno, con la retribución de los Chasqui y el costo del despacho. Es muy bueno, ¿no? Como prueba del uso de correos privados en el sistema postal, ¿no? Esta es la única conocida, ¿no? Entonces, si vemos, en la parte de abajo, que hemos reproducido en detalle, empezamos desde arriba, ¿no? Por peso que importan, ¿eh? En dinero, digo en la primera línea, ¿no? 234 pesos y medio real, y 4 reales de los Chasqui, y costo del despacho, ¿no? O sea, está diciendo cuánto cuesta el pago al Chasqui y cuál es la matrícula que se paga al teniente del correo mayor, ¿no? En fin, es una cuenta más compleja, pero en la que está, como digo, desglosando el importe del pago de la tasa y el importe del pago del indígena que transportaba la carta, ¿no? Bueno, esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Las cartas que eran conducidas, en este caso de Curití a El Socorro, que estaba exenta del pago de la tasa y por tanto podía ser transportada fuera de valija. Yo creo que tenemos que distinguir, una cosa son las cartas fuera de valija y otra cosa son las cartas de fraude, ¿no? Una carta fuera de valija puede ser una carta de fraude o no. Lo es en la medida en la que vulnera la real renta de correos, o el monopolio, digamos, del correo mayor, ¿no? En el caso en el que no haya una estafeta, no haya un teniente del correo mayor en las localidades de origen y de destino, pues era una carta fuera de valija, pero no era una carta de fraude, ¿eh? En este caso, esa mención se hace en la cubierta. Es una carta, como vemos en la parte inferior, su mano, bueno, arriba, ¿no? En la última línea pone en, y abajo su mano, o sea, entregada en mano por un Chasqui o equivalente, o un propio, pero era una carta transportada con todas las de la ley, puesto que iba a una población donde no hay correo, ¿no? Como vemos, Curití, donde no hay correo. Aquí tenemos otra carta, efectivamente, esta es de 1775, en el sobrescrito confirma el transporte con Chasqui. Dice, va este Chasqui a que me remita causa mortuoria. Veremos que el uso por parte de oficiales reales o de digamos, del sistema judicial, de la figura del Chasqui es relativamente frecuente, ¿no? En este caso está confirmando en el contenido que el pliego iba fuera de valija, ¿no? Dice, remítamelos con este, pues solo a este fin va. O sea, envío a un indígena o a la figura de un Chasqui a entregar esto, y él va a recoger lo que usted le entregue, ¿no? Va solamente a ese fin, y por tanto nada tiene que ver con un sistema regular de correo, sino con un mensajero utilizado exclusivamente para ese objetivo. Nos encontramos también las expresiones que hacen alusión al envío con su propio o su propio, como es el caso. También aquí vemos una carta conducida de Suta a Vélez, en la que podemos leer: por lo que lleva el portador el pliego que vuesa merced me enviaba. Después también la denominación en la parroquia. Hay que entender, como bien sabemos, que la parroquia no es una denominación eclesiástica, no es la parroquia del cura o del sacerdote. La parroquia era una denominación administrativa, ¿no? Que podía incluir varias aldeas. Como digo, es una denominación administrativa y territorial. En su hacienda, en este caso también nos lo encontramos con una relativa, en fin, frecuencia. Alguien se le envía a su hacienda, también como con su propio, en su mano. La utilización de en su mano, en la mano que besa, etcétera, es una cosa habitual de ambos lados del océano.
también utilizando siglas para indicar esto, como en SM, ¿no? En su mano. O, bueno, eso a lo que aludía antes, ¿no? En su mano que beso. Y utilizando siglas, en M, V mano que beso y mano. En su propia mano. Aquí vemos un caso de la conducción por arriero. Es una carta de 1780 y dice: por mí di los primeros 4 pesos con más 6 pesos al arriero que los llevó a Santa Fe. Aquí teníamos lo que indicábamos antes, la importancia que el arriero tiene en la conducción de correspondencia, sobre todo de pliegos abultados, que eran mucho más caros al ser enviados a través del sistema de correos, y que en el caso de los arrieros, acostumbrados al transportar mercancías, efectivamente salían más a cuenta, ¿no? También esta es una que le compré a Jesús Ichá, que le dolió mucho porque la deshizo de su colección, la sacó y tuvo que rehacer la página, por eso se lo agradecí especialmente, que es Con Amigo, es la única que conozco. Sí conozco digamos, de la España peninsular, pero no de la América, digamos, virreinal, ¿no? Bueno, y hasta aquí yo quería, por una parte, reflejar o exponer o plantear la figura del chasqui. Yo creo que si le ponemos cara a algo, es todo mucho más comprensible, lo entendemos mejor, nos enamoramos con mayor facilidad, ¿no? Y creía que había que hacer un prolegómeno, una introducción en la que pudiéramos familiarizarnos con la figura del chasqui antes de entrar en la mera descripción de algunas de las cartas de mi colección, que es uno de los 8 cuadros de la colección El Correo sin Correos, que he tenido el placer de exponerles a mis queridos y admirados colegas de América. Pues un placer, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por aguantarme. Muchas gracias, Eugenio. Fantástica presentación. Pues estoy a vuestra disposición. Si hay alguna aportación, alguna duda, algún desmentido de lo que he dicho, yo encantado de mejorar mi relato y de corregirlo en aquellos errores en los que haya podido incurrir. Ahí tenemos ya una mano en alto de Julio César Ponce. Dale, Julio. Caramba, el duro. Buenas tardes. Muy Hola, bonita Julio. tu presentación. Y gusto de conocerte también por medio del Zoom. Yo te quería presentar a todos para que vean esta maravilla. Tú hablaste de esas... Un quipu. Es un quipu. Había oído, yo tenía la información de que... Sí. Ahí está. Decía que tenía la información de que había un coleccionista que había incorporado un quipu en su colección. Yo sabía, o presumía que eras tú, Julio César. Muchas gracias por compartirlo. ¿Qué más quisiera yo que poder poner en la hoja introductoria un quipu como has hecho tú? Es una maravilla. Se estima que hay 600 quipus, de los cuales en territorio, o sea, en Perú, se estima que hay en torno a 200. Casi todos los tienen museos, instituciones culturales. Es muy difícil encontrar un quipu original en manos privadas, con lo cual, enhorabuena por tu carta, por tu colección y por tu quipu. Ese es para ilustrar tu presentación un poquito. Me has puesto los dientes largos, estoy rayando el parqué de madera con los dientes de la empiria, ¿no? Terrible. Eso lo presenté, la única vez que lo presenté fue en Colombia en el 2007. Como ya es patrimonio, no se puede sacar muy seguido, entonces ya la retiré de la colección, pero lo tengo en la mano. Si algún día decides, que no ocurrirá, deshacerte de ese equipo, ya sé que no ocurrirá, pero bueno, en fin, o de alguna de las cartas fuera de valija del Perú que tienes. Yo tengo alguna, pero es que tú eres el que has hecho acopio, eres el gran tenedor de cartas fuera de valija. Bueno, yo no sé si puedes compartir con nosotros alguna de las cartas que tienes de los correos, con los cuños de los correos mayores. Son cartas tan especialmente bonitas, plásticas, hermosas y tal,
que hubo quien aseguró que aquello no podía ser bueno, ¿no? Pero sí que lo es, sí. O sea que son una maravilla. Muchas gracias por compartir las imágenes en alta resolución de todas estas cartas. En su día tuviste la enorme generosidad, no solamente de los frontales, sino de abrirlas y escaneármelas todas en alta resolución, que me han ayudado y me ayudan mucho en mi estudio. Bueno, con todo gusto. Eres un coleccionista y un colega generoso y bueno, estoy agradecidísimo. Lo que sí te puedo compartir es el... A ver, espérate. A ver cómo le hago esto. Se pague. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve muy bien. Y veo por aquí. Se pague lo que se debe a los indios. Se está pidiendo que se le pague lo que se debe a los indios de Salta. Qué maravilla. Cuéntanos. A los indios chasquis. A los chasquis, sí, señor. Qué maravilla, qué maravilla. Y está hablando del correo mayor. Ese es el primer correo mayor que llegó a Perú en el año de 1599. Y acá recupera el oficio de correo mayor de Diego de Balaguer. Y este señor le debía 10 años de transporte o de pago de transporte de correspondencia a los chasquis. Y entonces el correo mayor pide que se le pague a los chasquis. Julio César, como sabes, hay referencias, hay varias referencias, hay cédulas reales en las cuales el rey conmina al virrey para que obligue al correo mayor a pagar a los chasquis. En la corona se reciben las quejas del impago a los chasquis, que pasan a algo peor, perdonadme, a mi juicio, que la esclavitud, que es el vasallaje, porque a los esclavos hay que dotarles de comida, de cama y techo, ¿no? Mientras que a un vasallo le obligas a explotar una mina o hacer este tipo de labores como la de transporte de minerales o de cartas, y encima no le pagas, ¿no? O sea, es todavía peor en puridad que la propia esclavitud. Y esas quejas que llegan a la corona a través del Consejo de Indias hacen que el rey, al menos en 2 ocasiones que tengo documentadas, requiera formalmente al virrey para que el correo mayor pague a los... De hecho, hay un virrey que contesta a su majestad diciéndole... cuando llegué recibí el mandato de obligar al virrey, le expropié determinadas propiedades y tal, pero lejos de haber cumplido con ese mandato, cuando abandono el gobierno del virreinato, el virrey debe más de lo que debía cuando llegué. O sea, el impago a los chasquis era un lugar común y el abuso de los chasquis era tremendo, al punto de que, bueno, yo hace tiempo que anhelo, que acaricio la idea de escribir mi primera novela. Yo he publicado casi 30 libros, pero mi primera novela con un chasqui como protagonista y efectivamente el sometimiento al que se forzó a la figura de los chasquis fue increíble, y a pesar de que hay constancia expresa de las órdenes de la corona para que se les pagase lo que se les debiera, lo cierto es que no se hacía. Sí, existen muchos documentos. Yo tengo un original del 6º correo de Francisco de Carvajal, donde trata de pagar o por lo menos a un grupo de una zona determinada, que también se le debía por 10 años, y se llega a completar ese pago, pero el conde de Chinchón, creo que es el que te refieres tú, es el que le expropia cierta cantidad de propiedades, más como el teniente de correo mayor tenía un respaldo que era una encomienda, donde se podía recolectar dinero y poder pagar a los chasquis de esa encomienda. Entonces, de ahí hace que se pague, no a todos, pero sí la gran mayoría. Muy interesante. El abuso de los chasquis es una constante, ¿no? Es una pena. Digo, desde el punto de vista histórico, el imaginar esas figuras que no son tan cercanas y tan entrañables, pasando, claro, eso explica, entre otras cosas, por qué bajo pliego aquellos chasquis que transportaban correspondencia, incluso en las carreras del correo mayor, llevaban otras cartas de forma oculta y de forma, digamos, fraudulenta,
porque de algo tenían que comer, ¿no? Es obligar a un empleado, a un funcionario, en este caso, a utilizar la mordida, a cometer una infracción como única vía para conseguir el sustento, ¿no? Y en ese sentido hay muchas alusiones al porte fraudulento de cartas y lo que comentaba antes, incluso pregones pronunciados a estilo de guerra y tal, advirtiendo, y con el lengua correspondiente, hay uno muy curioso con el lengua Pedro, con un indígena que habla quechua y que está efectivamente traduciendo lo que el pregonero está diciendo en ese momento para que el conocimiento de que la prohibición de transportar cartas sin la licencia del teniente del Correo Mayor, bueno, para impedir que eso ocurriera, ¿no? Pero era una práctica muy habitual y, como digo, hay mucha... pero vamos, el contar con este tipo de cartas y de escritos que vienen a subrayar lo que ya la historia nos dice, pues es una maravilla, Julio César. Y ya digo, bueno, en fin, si me puedes enviar esas imágenes también, te lo agradecería. Yo sí, yo suelo, como habrás visto, yo suelo siempre indicar la fuente. La apropiación indebida no es uno de mis vicios, para nada. Mis vicios serán más inconfesables que eso, seguro. Pero siempre que alguien me cede algo, yo siempre pongo cortesía de fuente tal, cedido por no sé qué, lo que no es mío, no es mío. Y en ese sentido, cualquier cosa, si has visto artículo de Academus, de cualquier sitio donde haya hecho alguna mención a un original o a una imagen que me hayas cedido tú, siempre he dejado claro que es tuya, ¿no? Como debe ser. Muchas gracias. Es lo suyo. Muchas gracias a ti. Pues nada, más dudas. Yo estoy aquí a la orden, como dicen en México. Sí, Eugenio, yo tengo una curiosidad. Cuando ya las primeras marcas de Correo Mayor son implementadas, ¿no? Las que se conocen de la colección de Julio César u otras de aquella época, ¿existe alguna carta que tenga mención que diga conducida por Chasqui o no? El Correo Mayor tenía la potestad de usar otro tipo de transporte aparte de los chasquis que podían estar disponibles y se marcaban las cartas de esa manera, o ya eso entró en desuso? Bueno, seguro que nos puede aportar Julio César más información, pero yo lo que he dicho y lo que hasta que se me corrija mantengo es que en el virreinato del Perú no existen cartas con la mención con chasque en la cubierta. Sí. Otra cosa es que haya alusiones en el texto. No hay, ¿verdad? No. Eso no significa que no hubiera chasquis. Claro que había chasquis. Es donde más chasquis había. Los había al servicio del Correo Mayor, que ya hemos visto cómo los trataba, o más bien cómo los maltrataba, ¿no? Al punto de no pagarle sus servicios. Entonces, claro, la mención del chasqui era la mención del delito. Es decir, si una carta estaba conducida, las cartas estaban conducidas por los oficiales reales, allí donde no había Correo Mayor, o por los chasquis en el caso de los territorios neogranadinos, ¿no? Pero eran conducidas en esos territorios como consecuencia del desinterés que el Correo Mayor tenía por esos territorios, porque probablemente la despoblación en las que estaban hacía que no fuera rentable el extender el servicio de correos al Virreinato de Nueva Granada. Recordemos que el Virreinato de Nueva Granada fue durante un tiempo una capitanía general que dependió del virrey de Perú, con lo cual era parte del Virreinato de Perú, también la Nueva Granada, durante un determinado periodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el chasqui sería una parte del personal, digamos, del Correo Mayor, pero del que en modo alguno había mención. Podía haberlo en el interior de la correspondencia. Insisto, no podemos hablar no podemos establecer que cuando se habla de chasqui se está hablando de un mensajero indígena. Sí, ese es el origen y por tanto muchos de esos chasquis eran mensajeros indígenas, pero no solo. El chasqui, la denominación con chasqui, te envío algo con chasqui, era como te envío algo con propio. El propio obviamente podía ser un viajero ocasional, podía ser un soldado, a veces eran oficiales reales, claro, a eso no se les llamaría chasquis, obviamente, aunque portaran correspondencia fuera de valija en aquellos sitios donde no llegaba el servicio que había implantado el Correo Mayor, ¿no? Por eso Eugenio, digo, disculpa que te interrumpa, ahí en la parte de los soldados,
Yo encontré, no hace mucho en el Archivo de la Nación, un documento del virrey Conde de Superunda, de 1745, donde dice, los soldados que corren este chasqui. O sea, chasqui como carrera, ¿no? A pesar de que, perdón, a pesar de que sabíamos que el Correo Mayor tenía los chasquis propios, el virrey los catalogaba como soldados. Entonces, inclusive en la segunda página dice, miras a los tenientes y soldados de Correo Mayor. Entonces, para mí hay una confusión en Nueva Granada, porque se ha estudiado muchas veces que dice que el Correo pertenecía al virrey o a los soldados o al ejército. Entonces, la denominación soldados está descrita por el mismo virrey, y entonces esa no es la denominación exactamente de que fuese regido por el gobierno, ¿no? O el Estado, a través de los soldados. Se le denominaba soldados a los chasquis. Bueno, si me permites, entramos en el mundo de las conjeturas. Efectivamente, en el caso del virreinato de Nueva Granada, es el virrey el que, ante la inexistencia de un servicio regular de correos, utiliza los oficiales reales, utiliza soldados, utiliza otros sistemas para hacer llegar la correspondencia. Al final hay que hacerla llegar, con lo cual, si no hay un sistema de correos... De hecho, cuando ya se finaliza la implantación y ya hay un correo regular establecido por el virrey, es cuando la condesa de Castillejo denuncia ante la corona a través del Consejo de Indias que ha habido una usurpación de un monopolio que tenía concedido el Correo Real y requiere una indemnización a la corona, que obtiene, ¿no? Pero claro, lo que había hecho el virrey era organizar el servicio que no había organizado el Correo Mayor en su ámbito territorial, ¿no? Yo, cuando hablas de el término que has utilizado antes, del soldado y el chasqui o chasque, si puedes repetir la expresión que has usado. Yo no tengo el documento, pero repite lo que has dicho, la primera frase que has dicho en la que hablas de soldado y el chasqui. Me parece que Julio se le ha caído la conexión. Bueno, es que yo lo que quería decirle a Julio César es que probablemente lo que hace el soldado es correr el chasqui. O sea, a las carreras, al recorrido que hace un chasqui, se le llamaba también chasqui o chasque, ¿eh? Con lo cual, probablemente lo que digo, probablemente, es una conjetura, lo que creo que quiere decir esa carta o esa frase es que el soldado efectivamente está haciendo esa carrera a la que denomina chasque, porque no es una carrera del Correo Mayor, es una carrera establecida por indígenas que además atravesaba caminos, veredas, rutas, de las cuales eran privilegiados conocedores los indígenas, y más en la orografía de la Nueva Granada, que es especialmente compleja, abrupta y difícil, ¿no? Y quienes conocían esos caminos eran efectivamente los indígenas, no los españoles, incluyendo a los soldados. Pero bueno, eso, ya digo, esto es lo divertido, entrar en el terreno de las conjeturas, profundizar y sumar conocimientos. Y en ese sentido, tengo muy claro que Julio César es, como dicen ustedes por allá, es el duro. Por lo menos los cubanos hablan del duro, el que más controla, el que más conoce, es el duro en esta materia, ¿no? En Perú, sin duda ninguna. De hecho, una de las cosas que a mí más me llenó de orgullo es que el Ministerio de Cultura de Perú, la parte arqueológica la gestiona la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Esa dirección es la que tiene a su cargo todo el acervo, el patrimonio arqueológico, desde el Machu Picchu hasta el Cusco colonial, ¿no? Y como digo, de las cosas que más ilusión me hicieron es que cuando decidió el Ministerio de Cultura publicar una monografía una publicación que se llama Patrimonio, dedicada a la figura de los chasquis, el artículo, digamos,
principal me lo encomendaron a mí, cosa que yo hoy no habría sido posible. Yo creo que con el presidente Castillo sería inviable, ¿no?, que un invasor español pudiera meter baza en la cultura sacrosanta de los indígenas, ¿no? Pero bueno, al final es investigación, es cultura, ¿qué más da? Que el que la haga sea un español, sea un negro, sea hindú o chino, ¿no? Lo importante es que trabaje y que se esfuerce en desempolvar o en recuperar una parte de la historia. Pero en ese caso, hace no mucho, hace unos años, insisto, me encontré con los investigadores, con los profesores de universidad que más habían profundizado en este aspecto, en la figura de los chasquis, insisto, siendo uno de los artífices de esa monografía, que es excepcional, y en la que la lectura de la decena o docena de investigaciones da idea de lo que se ignora, porque al final las aportaciones que hay, que con alguna excepción, son manifiestamente mejorables. O sea, que lo importante de esto no es lo que se haya estudiado, es lo que queda por estudiar, ¿no? Exacto. Y ahí hay mucho campo, pues, porque conocemos mucho, pero también desconocemos muchísimo más. Hay tantas cosas por descubrir ahí. Como digo, hay líneas de investigación en las que yo tengo también el privilegio de participar, como la de mi amigo Nelson González, ya digo que es profesor de Historia de América en la Sorbona, nada menos, en la Sorbona de París. Él es colombiano y también profesor en una universidad colombiana. Ahí el planteamiento es ese, es que en el caso, insisto, de España, de los territorios de la América española, en los periodos virreinales, es la única gran potencia colonizadora que utiliza, insisto, a los indígenas, a la población local, para transportar, ¿no?, para entregar las órdenes de la corona. Es un caso excepcional. Vamos, los ingleses, por favor, el Imperio Británico, dejar que los indígenas, que las poblaciones locales sean los que toquen las cartas de Su Majestad la Reina. Es que es impensable, ¿no? O sea, y eso da idea de que efectivamente la vertebración de esos territorios, que la cosa no es tan plana, ¿no? Ni los españoles fueron unos individuos beneméritos, generosos y bien intencionados, ni lo contrario, ¿no? A lo mejor, como siempre, la historia o el detalle o la realidad está en los matices, ¿no? Partiendo efectivamente de la extrema crueldad que reflejaba Felipe Gómez Pomar de Ayala en sus imágenes, la extrema crueldad que aplicó España, como por otra parte aplicó cualquier otro imperio cuando ocupaba un territorio, ¿verdad? Y en muchas ocasiones lo que hacía era devastar, ¿no?, aniquilar esa cultura para sobre esa cultura colocar la nueva cultura depredadora del imperio de turno, ¿no? Pero claro, condenar hoy por eso a un imperio, pues es poco original, porque realmente todos hacían lo mismo, más o menos, ¿no? Exacto, y era también cuestión de tiempo, ¿no? No podemos juzgar a lo que es usanza de hoy, lo que era, pues, siglos atrás, una cosa normal, ¿no? Yo creo que los piratas, mercenarios, es otro. Claro, las encomiendas, o sea, la esclavitud de indígenas, de lo que estamos hablando, ¿no? Una encomienda es eso. Sí, es. Usted tiene asignados 200 indígenas y esos 200 indígenas los puede utilizar para lo que quiera, para explotar una mina de plata o para cultivar una tierra o para construirle a usted una casa, ¿no? Pero claro, estaban en régimen de esclavitud, pero es que cuando los españoles llegan a América vienen de la Reconquista. O sea, España ha sido ocupada casi en su totalidad por los musulmanes. Se inicia una reconquista que llega a su cenit en la época de los Reyes Católicos, que es justo cuando se produce el descubrimiento, y el sistema era ese, ¿no? Eran mercenarios, pues como los que venían aquí, ¿no? Algunos, los que iban a América, algunos los llamaban emprendedores, ¿no?, o empresarios, porque por lo general ellos financiaban o sea, el caballo que llevaban lo habían pagado ellos, ¿no? El arma que portaban lo habían pagado ellos, incluso el transporte a Indias, al puerto de La Habana y tal, lo habían pagado de su pecunio, ¿no? Por tanto, claro, era una gente que tenía una ambición
y por tanto una capacidad de conquistar su ambición extraordinaria, porque se lo jugaba todo, ¿no? Bueno, pues algo similar ocurría en la reconquista española cuando la corona de Castilla efectivamente otorgaba encomiendas, de forma que, para hablar en plata, hablar para que se pueda entender, es, oiga, mire, en aquellos territorios, aquellas poblaciones que usted conquista,